buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Iniciamos una semana más llevando a ustedes este servicio informativo no solamente a la comunidad universitaria, sino a la ciudadanía en general en torno a la pandemia desde TV UNAM, que es un medio de comunicación público y por supuesto universitario. Sabemos que esta crisis sanitaria nos recuerda qué tan vulnerables somos y bueno, esta condición ha sido aprovechada de distintas maneras por la comunidad artística y cultural de nuestro país, quien la ha convertido en fuente de inspiración. Nuestro tema de hoy es precisamente cuáles han sido las repercusiones y cómo se puede enfrentar esta realidad desde el sector artístico y cultural de nuestra universidad y del país en general. Y bueno, además de este tema, tenemos hoy, que es lunes, nuestra sección en torno a las letras con Anel Pérez, que se llama Si leo, no me encierro. Además, hablaremos de la importancia del uso del cubrebocas. También tenemos nuestra dosis de humor y mucha información más durante los próximos minutos. Comenzamos con el resumen inicial de lo que ocurre en nuestro país, donde Campeche es el primer estado que pasa a semáforo amarillo. Aún así, continúa con todas las medidas de restricción y de higiene que ya conocían, mientras otros estados, como es el caso de Aguascalientes, vuelve al semáforo rojo. Vamos con esta información inicial. Y les informo que la ciudad para la siguiente semana permanece en semáforo naranja. La próxima semana iniciamos con una campaña informativa que llamamos 1, 2, 3 por todas y todos. 1. Uso de cubrebocas. 2. Sana distancia y lavado de manos. 3. Si tienes síntomas o has estado en contacto con una persona que ha dado positivo por COVID-19, aíslate y llama a Locatel o manda un SMS con la palabra COVID-19 al 51 51 5. La Fundación Carlos Slim está haciendo un aporte económico para obtener derechos y para los insumos que se requieren, pero esta vacuna no tiene propósitos de lucro, así lo decidió la Universidad de Oxford. Entonces, educación inicial, preescolar y primaria estarán en el 11.2, en el 5.2 y en el 7.3. En el caso de secundaria, estamos hablando de la cadena 3, vamos a tener el canal 3.2 y otro canal público que es Ingenio TV, es el que manda la señal y Imagen en Espejo también la reproduce. Todos los materiales, todos los contenidos los elabora la Secretaría de Educación Pública. En bachillerato, que es la cuarta cadena, tenemos dos canales, el 14.2 y el 6.3, que son de Ingenio TV y de Milenio Televisión. Irremediablemente vamos a tener la epidemia de influenza y las personas que requieren hospitalización van a ocupar las mismas camas que están ocupando o que ocuparán en su momento las personas afectadas por COVID grave. Entonces hay un efecto competitivo por el espacio. Tenemos un fondo especial para que, al tener la vacuna, hay una campaña de vacunación nacional, se aplique de manera universal y sea gratuita, porque tenemos los recursos para eso, porque no hay corrupción, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque no hay lujos en el gobierno, porque no hay derroche. Pues sí, el uso del cubrebocas y también el tema de la vacuna alrededor del mundo sigue generando polémica, sigue llamando la atención de muchas maneras, pero mientras esto sucede, pues los contagios no ceden y se registran ya en todo el mundo más de 21 millones de personas que han sido contagiadas por la enfermedad de COVID-19. Vamos enseguida con nuestro resumen internacional. En el mundo, los casos de coronavirus superan los 21.6 millones, más de 13.6 millones de personas se han recuperado y al menos 774.300 han fallecido.
Líbano registra un récord de infecciones diarias con 439. El Ministerio de Salud interino ha pedido un cierre del país por 2 semanas debido al aumento de casos tras la explosión del puerto de Beirut. India reportó un aumento diario de 57.981 infecciones, elevando su conteo a casi 2.65 millones, el tercero más grande del mundo. Rusia registró 4.892 nuevos casos en las últimas 24 horas. Su cuenta se eleva a 927.745 infecciones. México suma 4.448 nuevos casos y tan solo 214 muertes en las últimas 24 horas, para una cuenta de 522.162 infecciones y 56.757 fallecimientos. Hong Kong informa 44 nuevos casos de coronavirus. El gobierno extiende las medidas de distanciamiento físico y uso obligatorio de cubrebocas hasta el 25 de agosto. Francia despliega policía antidisturbios en Marsella para hacer cumplir el uso obligatorio de cubrebocas. Australia informa su día más mortífero de la pandemia, registrando 25 muertes. Corea del Sur advirtió sobre restricciones más estrictas a medida que aparecen nuevos brotes, incluido uno vinculado a una iglesia en Seúl, donde se han confirmado que más de 300 miembros están infectados. En Alemania, las autoridades de Bavaria informan que no han logrado contactar a 46 de las 900 personas que dieron positivo a coronavirus al ingresar al país y que no recibieron sus resultados. Estar bien informados es una responsabilidad que todos tenemos para cuidar nuestra salud, pero también para cuidar a los que están hacia nuestro alrededor. Como todas las tardes, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos ayuda a cumplir con esta tarea. Buenas tardes, Rosa. Tenemos preguntas de nuestro público. Parece ser que el uso de los términos coronavirus y COVID sigue causando mucha confusión. Vamos a repasar. El coronavirus es el agente infeccioso que ha causado esta pandemia. Se llama coronavirus porque el virus tiene una cubierta de proteínas que sobresale de él y le da el aspecto de tener una corona. Coronavirus es una palabra que es igual en singular y en plural. Se dice el coronavirus y los coronavirus. La enfermedad que este virus produce se llama COVID-19. Esto viene de las siglas en inglés Coronavirus Disease del año 2019. En español significa eso, la enfermedad que produce el coronavirus del año 2019. A este respecto, la Real Academia Española nos ha recomendado que debemos decir la COVID-19. De igual manera, la Real Academia Española nos dice que hay otros términos mal usados. Sanitizar, que hemos escuchado mucho recientemente, no existe en español y es incorrecto. La palabra correcta en español es desinfectar. Entonces debemos decir, yo desinfecto la mesa para eliminar el coronavirus y prevenir la COVID-19. Sigamos todos la recomendación de la Real Academia para hablar y escribir con propiedad. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Buenas tardes. Y bueno, hemos hablado aquí del sector cultural y sus repercusiones. Sabemos que pues mucha imaginación, entusiasmo y también grandes esfuerzos es lo que ha demostrado el sector artístico y cultural de nuestra universidad, pero también de todo el país, para enfrentar los efectos de este largo confinamiento de esta pandemia. Sabemos que este sector pues ha resultado seriamente afectado porque pues buena parte de las actividades se realizaban de manera presencial. Para hablar de este tema, esta tarde me da muchísimo gusto saludar a dos conocidos de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad. En primer término, a la licenciada Paola Morán, quien es editora y secretaria técnica de vinculación de nuestra coordinación. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Hola, Rosa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en la UNAM Responde. Muchas gracias. Y bueno, es que es un tema en verdad importante del que es importante hablar. Y bueno, también me da mucho gusto saludar al maestro Juan Ramón Ayala, quien además de ser promotor cultural, es secretario técnico de Planeación y Programación también de nuestra Coordinación de Difusión Cultural. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rosa. Muy buenas tardes al auditorio. Un gusto estar en la UNAM Responde. Pues muchos temas por delante y es que, bueno, durante todas estas semanas hemos sido testigos de que la actividad se ha trasladado a las pantallas. Sabíamos que era buena parte de ellas de forma presencial, lo que implica en primer término que la Coordinación de Difusión Cultural se ha transformado durante todas estas semanas. ¿Cuál ha sido el papel, cuál es la función de esta coordinación hoy en día? Juan, empezamos contigo. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda todas las actividades que estaban previstas durante el año han tenido que transformarse efectivamente, como bien lo decías, en una serie de acciones digitales que han logrado un impacto muy importante. Creo que de alguna forma el hecho de que las personas estén o hayan estado durante mucho tiempo confinadas, el espacio de la pantalla se convirtió en una suerte de monopolio de la atención del público. Y hay una oferta enorme. Sin embargo, en la universidad la oferta se diversificó de una manera en la que no solamente los temas culturales o artísticos fueron relevantes, sino toda la información en torno a la COVID ha resultado de un mayor interés. La UNAM Responde es un claro ejemplo de esa oferta que la universidad trazó, no solo a la comunidad universitaria, que es muy robusta y muy importante en el país, sino al público en general, lo cual creo que desde la perspectiva, los contenidos, la manera en que la universidad asume con rigor a través de sus propios investigadores, a través de la gente que trabaja en la universidad, pues creo que dan un punto de vista muy importante de cada aspecto. El ALEF, el Festival ALEF, realizado en el mes de mayo pasado, pues fue una ventana y una plataforma también muy, muy relevante respecto a este seguimiento de los aspectos científicos, pero también los políticos y los sociales, los económicos, y algunas manifestaciones artísticas en línea también que muestran, digamos, cómo la afectación de la COVID pues es en el ámbito en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y la perspectiva científica en ese sentido yo creo que quedó muy clara y sigue quedando clara la evolución de la misma pandemia con el tema de las vacunas, con el tema de los tratamientos médicos en las distintas plataformas de la universidad. Entonces, esta reconversión al final suma, digamos, el asunto de las propuestas artísticas y culturales, la reflexión sobre los fenómenos artísticos y culturales. Ya hablaremos de un estudio que la universidad emprendió hace unos días con la comunidad artística y arroja información realmente relevante para la toma de decisiones. Y yo creo que la universidad en ese sentido pues tiene un papel muy importante, justamente el generar, digamos, contenidos con una base rigurosa, científica y a la vez hacerse preguntas pertinentes en esta época. Exactamente, y esto va ligado, Juan, me parece, con los 3 ejes de la Coordinación de Difusión Cultural, que es 1, incorporar el arte y la cultura en la vida cotidiana, no solo de los universitarios, sino de la ciudadanía en general. 2, promover un espíritu crítico desde el arte. Y 3, impulsar la creación de puentes entre la cultura y la ciencia. Paola, en este sentido, pues queda más que claro que la cultura es mucho más que una actividad esencial. Sin duda alguna. Y como tú bien lo decías, además, la cultura, por tener este espíritu presencial o esta naturaleza presencial, pues ha sido uno de los sectores más lastimados por esta pandemia, ¿no? Cultura UNAM, desde el día 1 de la encerrona, hicimos un programa de actividades que nombramos Cultura UNAM en línea, en donde están todas este tipo de actividades que Juan ha nombrado o ha detallado. Las clasificamos en 31. Son más de 10,000 actividades. Hemos atendido a más de 6 millones de personas y, pues las redes también se han incrementado, llegando casi a 11 millones de visitantes, ¿no? De seguidores. Exactamente, pues de lo que se trata también es un poco de aprovechar esta oportunidad. Hemos escuchado aquí en este espacio muchas veces que este momento de crisis también significa esto, una oportunidad para reinventarse. Paula, cuando hablamos de cultura, estamos pensando, por supuesto, en público, por supuesto, en creadores, pero también en instituciones, en promotores. ¿Quiénes son, quiénes lo conforman y cómo han estado ustedes relacionados con todo este entramado de participantes en lo que se llama Cultura UNAM? Sí, estamos hablando de todo un mundo de agentes culturales, ¿no? Trabajadores, creadores, artistas. Entonces nosotros nos hemos puesto a trabajar para todo este sector
En principio, desde la reflexión y el análisis, sacamos un diagnóstico del cual también ya han hablado aquí contigo, Rosa, el estudio de opinión para conocer el impacto del COVID en el sector cultural en México, y este estudio que se integró al libro Para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro. En este estudio empezamos con la reflexión y el diagnóstico de manera general, pero después por áreas y disciplinas, ¿no? Música, arte, teatro, libros y lectura, para tratar de englobar toda esta cadena que, como bien dices, pues de agentes culturales que no solo son creadores y creadoras, sino también trabajadores, gestores, los propios editores, las compañías de teatro, los productores. Y luego, como parte de esta preocupación, seguimos con Cultura UNAM en línea, en casa, y ahora, bueno, pues con el lanzamiento de estas 13 convocatorias para todos estos agentes culturales, ¿no? Exactamente, son muchas las actividades. Aquí todos los días tenemos recomendaciones de cultura de martes a viernes, y bueno, los lunes está dedicado a la lectura y a las letras en general. Juan, retomando pues todos estos efectos que por supuesto podemos hablar en dos caminos, los positivos y los negativos, que seguramente son aprovechados de muchas maneras y que están presentes en estos diagnósticos que ha realizado Cultura UNAM. Podemos empezar con los positivos. ¿Por qué ha sido bueno, digamos, esta pandemia y cómo se ha aprovechado de forma que se han ampliado los horizontes en este sector? Bueno, como cualquier crisis, me parece que el tema de tener un reto de frente, pues abre oportunidades, eso no hay duda. Yo creo que toda esta vastísima actividad que se ha planteado a lo largo de estos meses, y es más de 10,000 actividades, es un número brutal, han podido servir, digamos, para replantearnos cuáles son los usos del sector cultural. Es muy importante lo que decía Paola. Una cosa es la cultura y otra cosa es el sector. El sector es justamente donde habitan todos los agentes culturales que pues es también mucho más amplio de lo que parecería. O sea, simplemente las actividades, si me permito citar este dato que está considerado justamente en el estudio al que nos referíamos hace un momento, o sea, las actividades culturales generan 702 mil millones de pesos, es decir, el 3.16% del PIB, según el INEGI en un estudio realizado en el año 2018. En términos reales, en la actualidad, solo se ha destinado un 0.3% del presupuesto de egresos de la Federación. Esto es un 0.07% del PIB. Estos números me parece que son muy significativos de lo que implica el sector. O sea, el sector es tan amplio que trasciende las instituciones, por un lado. La comunidad es muy activa, muy participativa. Y yo creo que ante estas dificultades, pues los retos creo que han sido más que superados, con todas las condiciones de precariedad como funciona normalmente el aparato cultural en nuestro país. Y ahí están la gente que piensa, que se plantea problemas, que ofrece alternativas, digamos, a las discusiones públicas. Y me parece que ese lado ha sido muy positivo. El lado negativo es que efectivamente esta crisis ha mostrado los huesos, digamos, del sector. Y son huesos, pues, endebles, son huesos que tienen una serie de problemas que ya los conocíamos, pero cuando se evidencian de esta manera, en cuanto a términos presupuestales, en cuanto a términos respecto a las condiciones de vida de los creadores, digamos, las políticas culturales que las instituciones públicas plantean, pues nos da cuenta, digamos, de la gravedad que vive el sector, ¿no? Y aún así, es muy sorprendente, insisto, la respuesta y la capacidad de gestión y la capacidad de propuesta del mismo sector. Yo creo que tenemos un activo muy importante en este sector que quizá como país no hemos valorado suficientemente, no hemos ponderado en la agenda pública, y no solamente en la agenda pública, cuya expresión pues es muy amplia porque el sector es muy activo, como ya decía, pero sí, digamos, en el ámbito del Producto Interno Bruto, que creo que hay un cierto desequilibrio en lo que
y lo que realmente produce y lo que realmente invertimos en ello, siendo un activo tan importante. Entonces yo creo que hay dos tipos de manera de ver las cosas. El reto y por otro lado, pues atender nuestras condiciones de precariedad. Exactamente, con que están mayor ahí. creatividad y con voluntad política. Ya están ahí presentes y están a la vista con números. Y ahora que estás mencionando el tema de la economía, también me parece importante resaltarlo, porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo reconocer esta actividad cultural como una actividad que debe ser remunerada. Justamente las personas que se dedican a este sector pues viven de esto o tendrían que hacerlo así. Entonces a veces se piensa que es muy fácil trasladarlo en este caso a las pantallas y a otro tipo de herramientas y que sea gratuito, cuando el trabajo está ahí, hay un proceso creativo y por supuesto es importantísimo apoyar en este sentido, y esto es lo que está haciendo en este momento la Coordinación de Difusión Cultural. Juan. Bueno, me parece que la retribución del sector cultural no tiene dudas. Justamente estas cifras a las que me refiero lo indican de una manera muy clara. O sea, estamos hablando de un sector con una enorme capacidad, no solamente, digamos, en el aspecto simbólico de dar identidad, de todas estas cosas que conocemos y que asociamos a la cultura. Y que por supuesto están ahí, hay que valorarlas. Exacto, es una actividad verdaderamente productiva. Es un activo que necesitamos, me parece, ponderarlo desde el ámbito, como se ha establecido en el documento de reflexión al que nos hemos referido, pues cuáles son las condiciones de seguridad social que viven los artistas, cuál es el impacto de sus actividades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, cómo están organizados, pues de alguna forma, los circuitos culturales en el país, cuál es la presencia de nuestros creadores fuera del país. ¿Por qué no invertir más en ellos, teniendo algunos estudios más específicos de las posibilidades de retorno de esas acciones? O sea, hay un universo muy amplio el cual podemos abordar, podemos tomarnos más en serio como país. Eso es lo relevante. Exactamente. Y se necesita la esfera pública para poder acometer este tipo de decisiones. Cuando se habla de voluntad política, se habla de esto. O sea, ¿cómo vamos a poner en su justa dimensión al sector, que es más relevante de lo que muchas veces creemos? Y eso es lo que estamos haciendo en la universidad, intentando mostrar datos, ¿no? Esto es lo que está pasando a nivel nacional, por lo menos. No sé qué tanto ocurra en otros países, pero es importante que desde nuestra universidad se esté trabajando en este tema, en estos temas de diagnóstico y en estos documentos que ya presentaron. Paola, tenemos un minutito para terminar y nada más para pues cerrar este bloque. Me gustaría que nos hablaras precisamente de la importancia que tiene el conocer y tener este tipo de datos para entonces tener un panorama claro y tomar decisiones en este sentido. Es que, muy bien, mira, es que como bien decías, no siempre es evidente esto de la remuneración y como decía Juan, ya estábamos en crisis, pero esta pandemia, el COVID lo acentúa, ¿no? Entonces, por eso el estudio se llama Para salir de terapia intensiva. Y en el estudio de opinión hay datos interesantes. Por ejemplo, y rápidamente para cerrar, el 70% de los creadores, artistas del sector cultural se reconvirtió a los medios digitales, a trabajar en línea. Sin embargo, solo el 21% estaba recibiendo una remuneración o ha recibido una remuneración, porque como dices, se cree que, bueno, también la cultura es una cosa gratuita, ¿no? Como decía Juan, hay que poner en el centro, hay que repensar cómo estamos haciendo la cultura, cómo estamos promoviendo la cultura, pero también los consumidores culturales, ¿no? La cultura es una industria y así hay que verla, reflexionarla y ponerla como parte de las políticas públicas de este país. Y eso lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros desde el lugar en el que estamos, siendo, por ejemplo, público. Empezamos por ahí y revalorar estas actividades. Regresaremos para seguir hablando de las actividades y de todos estos programas que están realizando en Cultura UNAM, como son las nuevas convocatorias, los retos, y cómo se está pensando reapertura de actividades en el sector cultural de nuestra universidad. Seguiremos conversando con el maestro Juan Ayala y también con Paola Morán después de una pausa. También los invito a que regresen con nosotros porque tenemos nuestra sección de letras, nuestra dosis de humor y también información sobre el uso de cubrebocas. No se vayan, esto es La UNAM Responde.
Qué gusto que continúen con nosotros en la UNAM Responde. Enseguida saludamos a Anel Pérez, como todos los lunes, para hablar de letras, de poesía y mucho más en la sección Si leo, no me encierro. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Si leo, no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento de la lectura. Comparto por aquí las nuevas entradas de Periódico de Poesía, una de las pocas publicaciones dedicadas exclusivamente a este género. Y nos vamos a encontrar con un poema de la escritora portuguesa Ana Luisa Amaral en traducción de Paula Abramo. Leo un fragmento de este poema, Lugares comunes. Entré en Londres a un merendero cutre, peor todavía que nuestros bares de playa. Esto es solo para los que no pueden hacerse una pequeña idea de lo que los ingleses tienen por allá. Era muy, pero muy cutre. No es que fuera malintencionado, era cutre, como decimos, muy lleno de remiendos y con la cocina sucia, bien rascuache. Claro que todos mis prejuicios de mujer se me vinieron encima porque en el merendero solo había hombres que comían tocino y huevos y jitomate. Si estuviera en Portugal serían sándwiches de queso, pero pensé, estoy en Londres, estoy solita. A mí que me importan los hombres, los ingleses ni se meten tanto con una como los nuestros, y así. Y bueno, entré al merendero cutre con árboles de plástico en los rincones. Solo después de entrar vi a una mujer sentada leyendo alguna cosa y me sentí más fuerte. No sé por qué, pero me sentí más fuerte. Era una tribu de 23 hombres y ella solita y luego yo. Y pues pedí un café que no estaba nada mal para un merendero cutre como ese y el hombre que me sirvió me dijo: "There you are, love". Se me antojó contestar "I'm not your bloody love" o "Go to hell" o algo así, pero después pensé, ya lo traen tan entrañado en sus culturas y su intención no era mala y además me voy en un ratito, tengo un vuelo y a mí qué me importa. Y pagué el café, que no estaba nada mal, y estuve un rato así mirando en torno mío, viendo a toda esa tribu que comía huevos y jamón, y después vi la hora y pensé que el taxi ya iba a llegar y yo tenía que marcharme. Y cuando me iba a levantar, la mujer sonrió como quien dice, "That's it". Y miró, así, en torno suyo el jamón y los huevos, a todos los hombres que comían, y yo me sentí más fuerte, no sé por qué, pero me sentí más fuerte. Y pensé que al final no importa si Londres o nosotros, que en todas partes las mismas cosas son. Si no conocía a esta escritora portuguesa, se la recomiendo mucho. También escribe novela, libros para niños, es especialista en feminismo y en teoría queer. Así que si a usted le interesa ahondar un poco y conocer más sobre poesía, su traducción, su estudio, su función, pues conozca más de Periódico de Poesía y recuerde, yo lo veo el próximo lunes. Si leo, no me encierro. Pues ahí la recomendación y nos vemos el próximo lunes con Anel. Y ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos preparó el equipo de En Trending, donde reúnen datos y entrevistas relevantes sobre el uso de cubrebocas. Veamos. Usar el cubrebocas como medida de prevención para frenar la ola de contagios ha dado buenos resultados. Por ejemplo, en Japón, la gente lo usa todo el tiempo. En este país se registran un poco más de 40,000 casos de personas contagiadas y el número de fallecimientos asciende a un poco más de 1,000 personas. Esta cifra es baja si la comparamos con otros países como Estados Unidos, Brasil o México. Para hablar del cubrebocas nos acompaña esta tarde el doctor Jesús Arenas del Instituto de Física de la UNAM. Doctor, pues, ¿el cubrebocas nos sirve o no para protegernos contra el virus del SARS-CoV-2? Definitivamente sí sirve, hay múltiples artículos científicos que confirman esto, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que esto, la ciencia, pues es ciencia, entonces definitivamente sí sirve el cubrebocas. El virus en sí tiene una medida promedio del orden de 100 nanómetros. ¿Qué es eso de 100 nanómetros? Eso significa que, por ejemplo, en 1 milímetro, si nosotros fuéramos capaces de estar formando esos virus, cabrían 10,000 virus en 1 milímetro. Entonces, en 1 centímetro, cabrían del orden de 100,000 virus. Así los pudiésemos formar. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos que tener protectores
protectores que precisamente tengan esa capacidad. Estamos evaluando, por ejemplo, las telas, o sea, qué tipo de telas son las que pueden ser más eficaces. Entonces, para eso nosotros utilizamos técnicas de microscopía electrónica que tienen una capacidad enorme de visualización. ¿A cuántas personas logra contagiar a alguien que está enfermo, que tiene el SARS-CoV-2? Sin el uso del cubrebocas, ¿a cuántas personas logra contagiar? Alguien que esté en el transporte público fácilmente puede contagiar en un solo viaje a más de 20 o 30 personas, ¿no? Si alguien guarda una distancia de 2 metros sin utilizar cubrebocas, hay 17% de posibilidades de contagiarnos, 17%. Ahora, si se utiliza el cubrebocas, la posibilidad disminuye al 3%. Yo siento que actualmente utilizar cubrebocas es respetarnos a nosotros mismos en primer lugar y también respetar a la gente con los que tenemos contacto. En un país como México, definitivamente en donde por X razón el número de pruebas es poca, pues definitivamente el uso de cubrebocas es fundamental, así como lo que son estas máscaras protectoras. Los cubrebocas de poliéster en lo particular son los que nos han dado a nosotros mejores resultados, y sobre todo poliéster de 3 capas. De hecho, en la literatura científica comenta eso, que los mejores cubrebocas y mascarillas, sobre todo cubrebocas, son aquellos que tienen al menos 3 capas. Nos está dando una eficiencia del orden del 82-85%, lo cual para utilizarlos en la vía pública, yo creo que es algo muy bueno. Y de bajo costo, ¿no? Sobre todo, y además de que son lavables y no estamos, contaminando con basura frecuentemente a la ciudad, ¿no? En general. Por ejemplo, con el sector salud, lo que analizamos son mascarillas que son de las famosas estas N95, KN95, que esas tienen los estudios se hacen con partículas de 0.3 micrómetros. Obviamente es mucho menores porque obviamente en el sector salud la exigencia en cuanto al filtrado es mucho mayor, pero igual estamos en esa parte apoyando al sector salud. Si nosotros utilizáramos de 9 de cada 10 utilizáramos el cubrebocas, aproximadamente el número de contagios se reduciría tal vez un 60%, ¿no? Yo creo que es un número importante. Usar el cubrebocas o a veces resistirnos a su uso tiene que ver con una cultura de la prevención. ¿Qué lectura les da a ustedes esta cultura de la prevención en nuestro país justo en medio de esta pandemia? ¿Cómo estamos en nuestro país? Mi particular punto de vista es que tenemos un analfabetismo científico. Yo creo que el no dar a conocer desde los niños, desde que van en el kinder, primaria, secundaria, no dar que tenemos que nosotros hacer llegar la ciencia a esas instancias para que comprendan lo que significa este tipo de problemas que actualmente tenemos, ¿no? Porque es increíble que hasta la fecha hay gente que no cree. Hay todo un abanico de posibilidades, usemos el que más nos convenga y nos convenza, pero usemos cubrebocas. Y ahora vamos con nuestra dosis de humor con el equipo de No Memes. A menos de un clic estás de enterarte de lo que la tecnología tiene que ofrecerle al mundo. Porque no todo es perdición humana en Internet. Mira este video que reivindica a los productos de unos y ceros.
Y si quieren una dosis más extensa de No Memes, hoy en punto de las 9:15, por supuesto, por TV UNAM. Y es momento de hacer una pausa. Regresamos con más aquí a La UNAM Responde. No se vaya. Continuamos aquí en La UNAM Responde y tenemos otra cápsula que nos preparó el equipo de Trending sobre el uso de cubrebocas, porque si es necesario utilizarlo, pues es necesario producirlo. Veamos la siguiente alternativa. Ha quedado claro que el uso de cubrebocas no elimina el riesgo de contagio, pero sí lo reduce considerablemente. Sin embargo, como hemos visto, no todos los cubrebocas tienen la misma eficacia a la hora de protegernos y mucho se ha escuchado sobre los cubrebocas N95. Esta herramienta de protección frente al SARS-CoV-2 ha sido indispensable desde que se presentaron los primeros casos de coronavirus en nuestro país. Tras casi 6 meses que hemos vivido la pandemia, las cifras de contagio siguen incrementando y la demanda de estos cubrebocas disparó una alza en sus precios, lo que dificultó su distribución en el mercado. Por ello, en aras de proteger adecuadamente a los profesionales y personal de la salud en esta contingencia por el coronavirus, en un trabajo tripartito entre la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, SECTEI, la UNAM y la fábrica Adfil, Alta Tecnología en Filtración de Aire México, incubada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, inauguraron en mayo pasado la fábrica de mascarillas de protección y alta eficiencia N95. El propósito es abastecer de este elemento imprescindible al personal de hospitales y unidades de salud que atienden a infectados con SARS-CoV-2. Ubicada en la alcaldía Xochimilco, la fábrica de mascarillas N95 produce alrededor de 20,000 piezas diarias y se espera una producción total de 6 millones de mascarillas a finales de este año. En el mes de junio se hizo entrega del primer lote de mascarillas N95 a hospitales COVID-19 en la Ciudad de México, tales como el Hospital General Ajusco Medio, Hospital General Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac y Hospital Pediátrico La Villa, por mencionar algunos. El cubrebocas de alta eficiencia N95 consta de 5 capas de protección y filtración hechas con tela sintética repelente, fibras de poliéster, material termoformable y múltiples capas de polipropileno que poseen alta eficacia en filtrado. Así, las partículas expedidas por otros ya no pueden ingresar a los organismos de quienes los utilizan y al mismo tiempo evitan externar las propias partículas, razones por las cuales estas mascarillas son consideradas como las más convenientes para impedir la propagación del virus. Cabe destacar que la UNAM fue encargada de supervisar técnica y administrativamente los procesos necesarios para conseguir los estándares de calidad requeridos en este proyecto, con el que la Universidad de la Nación reafirma una vez más su compromiso de contribuir con acciones para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Y en este espacio seguimos hablando de las repercusiones en el sector cultural a causa de la pandemia y para ello retomamos nuestra conversación de nueva cuenta con Juan Ayala y con Paola Morán, quienes pertenecen a la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad. Pues hablábamos ya de este impacto en distintos sentidos, en el ámbito, por supuesto, presencial, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la creatividad y pues un poco con el objetivo de reactivar a todo este sector, pues la Coordinación de Difusión Cultural lanza 13 convocatorias recientemente. ¿Cómo está estructurada esta nueva herramienta para todos los interesados? Paola. Gracias, Rosa. Pues mira, son 13 convocatorias totalmente abiertas para un público general. No solo es para la comunidad estudiantil, sino para creadores, creadoras, personal que hace cultura y arte en esta ciudad, pero también en el resto del país. Y todas las bases las pueden conocer en la página de culturaunam.mx, pero algunos rasgos generales es que son convocatorias para teatro, danza, música, libros, revistas, convocatorias para producciones con perspectiva de género, que es también una de las líneas de la coordinación. Los estímulos varían mucho también, van de 15 a 100,000 pesos, y los tiempos, quiero hacer hincapié en esto porque ya tenemos los tiempos encima, así que nos gustaría que todos los interesados e interesadas en
aplicar, en mandar sus propuestas, nos buscaran. Van a ser convocatorias abiertas generalmente en todo el mes de agosto. En septiembre se van a elegir estas propuestas o cómo se dan estos apoyos. Todo se hace con órganos colegiados, ¿no? Con un jurado o con el comité editorial o los comités que tienen las respectivas áreas. Y luego se van a producir todas estas actividades en octubre, noviembre y diciembre para integrarlas a la programación de la propia Cultura UNAM, ¿no? Van a ser parte de nuestra propia programación. En el caso, por ejemplo, de la convocatoria de Libros UNAM, pues serán coediciones que entrarán al catálogo también de Libros UNAM. En el caso de las revistas, apoyo a editores de publicaciones periódicas que también serán en coediciones. Por ejemplo, hay una convocatoria en colaboración con el Museo del Chopo, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y la revista UNAM, en donde están pidiendo a los creadores independientes de fanzines que manden sus propuestas. Esta es una de las características. Son sobre todo creadores, editores, independientes, ¿no? Compañías de teatro, de danza independientes. Y Paula, se contempla básicamente a todas las disciplinas que forman parte de nuestra coordinación. Sí, sin duda. Teatro, danza, música, y dentro, por ejemplo, de música tenemos una para intérpretes, otra para solistas, otra para, o sea, estamos contemplando no solo todas las disciplinas, sino, exacto, todas las áreas, digamos, ¿no? Exactamente, pues las convocatorias completas están, como ya nos decían, en esta página de cultura.unam.mx, que está apareciendo reiteradamente en nuestra pantalla. Y bueno, lo que tienen como en común denominador todas estas convocatorias es reactivar la producción. Juan, ¿por qué resulta tan necesario pensar en esta etapa? No solamente estar creativos, como ya ha sucedido durante todas estas semanas de confinamiento, estar en contacto con cultura y con Cultura UNAM desde casa a través de las pantallas digitales, sino que es importantísimo reactivar y pensar en lo que sucederá pues cuando esta pandemia se haya calmado un poco y nos permita regresar a algunas actividades. Bueno, sin duda, nuestra intención es justamente tomar responsabilidad sobre las reflexiones que hemos gestado, digamos, en Cultura UNAM. Parte de esa responsabilidad con la comunidad artística y en las medidas de las posibilidades institucionales de la universidad entran estas actividades de las que ya habló Paola. Sin embargo, para el resto del año también tenemos una cantidad muy importante de acciones, aprovechando la sinergia que se logra entre las distintas áreas de la coordinación cultural, dirección de teatro, de música, de cine, de danza, etcétera. O sea, es un entramado institucional muy importante que justamente a través de actividades sinérgicas estamos también planteando una serie de acciones digitales y previendo cómo sería el regreso a actividades presenciales. De hecho, tenemos una serie de criterios muy de la mano de las políticas del gobierno federal, en el que nosotros en la universidad, en el área de Cultura UNAM, volveremos a actividades al aire libre a partir de que entremos a la fase de semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México. Y eso implica que 10 días después de estar en semáforo amarillo se podrán realizar en la universidad acciones al aire libre, autocinemas, algunas actividades que puedan realizarse en este tipo de formatos, evidentemente con todas las medidas precautorias de distanciamiento social, en el que también tendremos desinfección, digamos, de los espacios escénicos, de los espacios en donde acuda el público. Hay un protocolo muy amplio en cuanto a este tipo de medidas. Por otro lado, hemos previsto que hasta que estemos en semáforo verde, es como podríamos tener algunas actividades ya en foros cerrados, igualmente, con una serie de medidas y protocolos muy estrictos, en el que tendríamos el 30% del aforo de cada uno de estos espacios, las medidas de distanciamiento entre butaca y butaca, también pertinentes, así como todas las medidas de desinfección de esos mismos foros y de los espacios que ocupa el público. Entonces, bueno, son una serie de criterios cuya finalidad es ir de la mano de la evolución de la pandemia. Y para ello, pues nos circunscribimos a las políticas federales y particularmente a la Ciudad de México para poder tener estas acciones. Hay
pues muchas acciones previstas para cuando este momento ocurra, pero bueno, ante la incertidumbre de cuándo será, pues manejamos, insisto, también opciones híbridas que tengan un planteamiento digital y un planteamiento presencial. Hemos fortalecido enormemente nuestro programa de actividades, claro. Actividades editoriales, actividades en medios. Entonces, bueno, sí, habrá todo el año un sinfín de actividades en Cultura UNAM, cuidando estos criterios y cuidando las reflexiones que hemos hecho sobre el sector. Exactamente, solo para aclarar, no hay una fecha definida, pero sí hay criterios muy claros que serán cuando el semáforo esté en amarillo y entonces esperarán 10 días para comenzar con algunas actividades. Lo que sigue ocurriendo durante estos días pues es que se han replanteado o han alargado algunos festivales como el ALEF y entonces no solamente podemos retomar todas esas actividades que tuvieron lugar durante este Festival de Ciencia y Arte, sino que se han replanteado y se han realizado nuevas actividades, Juan. Así es. Justamente la ALEF, cada semana tenemos una serie de entrevistas con personajes relevantes en sus disciplinas con la intención de dar cauce y reflexión a los distintos puntos en el que se encuentra la pandemia a lo largo del año. Esa es una presencia constante que vamos a mantener y pues hay invitados de primer nivel, tanto científicos de la universidad, que hablan sobre vacunas, que hablan sobre los temas de los tratamientos, como personajes de las artes que también estarán presentes con nosotros hablando, digamos, de estas distintas etapas de la pandemia. Así es que sí invitamos a toda la auditoria a seguirnos en redes, en las plataformas de la ALEF, en TV UNAM, que tendremos presencia todavía digital muy vasta. Exactamente, durante algunas semanas. Pensando en este entramado complejo que es la coordinación de difusión cultural, porque pues aborda no solamente, como bien nos han dicho, pues actividades culturales propiamente dichas y actividades artísticas, sino que también me gustaría hablar de esta parte que tiene que ver con la cuestión académica, que también está muy presente en nuestra coordinación. ¿Qué actividades se están pensando desde este sentido? O sea, bueno, si quieres, empiezo yo y luego Juan, que ya vimos que Juan es muy rollero, nos completa la información. Muy bien. No, bueno, tenemos una unidad académica en donde hemos estado desarrollando diversas actividades, cursos y talleres en línea y ahora con valor curricular. Esa es una de las novedades. También estamos sacando estos cursos con valor curricular de todas las áreas, como tú decías, la dirección de música, danza, teatro, libros UNAM, pero también de nuestras cátedras extraordinarias. Esta coordinación en este entramado del que ya contaban tiene, además de las direcciones por disciplinas, cátedras extraordinarias dedicadas a ciertos temas. Una, por ejemplo, de las más antiguas, pues es la Cátedra Berman, que además este año cumple 10 años, pero también tenemos algunas de reciente creación, como la Rosario Castellanos, la Inés Amor en Gestión Cultural, y con todas estas cátedras estamos haciendo una oferta de talleres y cursos para para nuestra comunidad estudiantil, pero también para un público general, ¿no? Uno de los, por ejemplo, de los talleres y curso que está en línea, pues es Sherezada, el arte de contar cuentos. Y es el arte de contar cuentos, esa es una colaboración entre música y literatura, porque además, pues eso, también funcionan muy bien las colaboraciones, ¿no? Exactamente, también seguramente en este sentido Juan tiene algo que comentarnos porque quería preguntarle pues cómo se trabajan todas estas propuestas, todos estos programas que son muy amplios, pensando justo en este entramado que decía, porque se tienen líneas generales a partir de la coordinación, pero pues también todas y cada una de las instituciones y de los recintos que pertenecen a ella, pues tienen líneas propias. ¿Cómo se trabaja en estos momentos de pandemia donde pues los recintos están cerrados, pero las actividades y la programación continúa, Juan? Sin duda, abonando a lo que dice Paola, de que me extiendo, yo quisiera mencionar solamente que, o sea, todas las actividades académicas han tenido un gran éxito en la universidad, porque justamente nuestras plataformas muestran, digamos, una serie de acciones que no se encuentran en otras plataformas educativas. Y nos hemos dado cuenta justamente con ese seguimiento que la opción de cursos, talleres, además pues con gente muy calificada tanto de la universidad como invitados de otras instancias,
han llamado mucho la atención al público. Y bueno, nosotros particularmente tenemos desde la coordinación pues un estrecho contacto con todas las cátedras. Los próximos meses tendremos justamente talleres, seminarios con la cátedra, por ejemplo, Rosario Castellanos de Derechos Humanos y Género, con la cátedra Ingmar Bergman también de Teatro y Cine, también, por ejemplo, con la cátedra Max Aub sobre temas de arte actual. Entonces, hemos dado un especial énfasis en estas acciones porque hemos detectado que hay una retroalimentación muy importante del público. Finalmente, también los costos de cualquiera de estas actividades académicas son muy accesibles y no era usual que la Coordinación de Difusión Cultural tuviese una serie de acciones académicas abiertas a un público más amplio que el propiamente universitario, y esto, bueno, pues ha generado un éxito muy, muy contundente en el que se logra hacer, por la naturaleza de la misma coordinación, pues no solamente la transmisión del conocimiento académico, el taller, o sea, el llevar, digamos, ámbitos prácticos esos conocimientos, sino vincularlos también con otras acciones digitales que son pertinentes. Entonces es un círculo, me parece, bastante atractivo para quienes están interesados en estas acciones. Yo quisiera, porque sería imposible referirnos a muchas de estas actividades, que consulte el auditorio, la página de culturaunam.mx. Hay una sección de talleres o actividades académicas, hay una sección de convocatorias. Ahí encontrarán una vastísima oferta de todas estas cosas que hemos platicado y que son sorprendentes porque justamente abordan ángulos que no son muy comunes, por ejemplo, en la escritura para ópera, escritura para cine, composición para distintos formatos. O sea, hay me parece que opciones que van a ser muy, muy atractivas para el público interesado. Exactamente, porque hay opciones para todo tipo de público. Esta página de Cultura UNAM se renueva constantemente para todos los públicos y para todos los intereses. Estamos por terminar este programa y pensando en todo lo que nos han dicho en cuanto a la respuesta que se ha tenido por parte del público, en el contacto que han tenido con quienes, los creativos básicamente, con los gestores. Me gustaría que para terminar nos hablaran de esta responsabilidad de la Coordinación de Difusión Cultural, pensando también en los retos a los que se enfrentan durante los siguientes semanas, pensando, digamos, en esta post-pandemia. Paola. Pues mira, creo que como reto principal, como universitarios y desde la UNAM, pues nos toca la reflexión y análisis. Entonces, queremos seguir o continuar con esto que ya hicimos, con estos estudios para salir de terapia intensiva y el estudio de opinión, pensando también qué hacer y qué analizamos con los estados, con creadores ya no solo del centro o de la ciudad, porque también hay que decir que pues la gran participación o la gran mayoría de los participantes suele ser siempre de la Ciudad de México, y estas nuevas, no nuevas tecnologías, pero estas nuevas herramientas. Exacto, nuevas herramientas nos han dado la oportunidad de abrirnos al resto del país y también al resto del mundo, ¿no? Entonces creo que uno de los retos va hacia allá, descentralizar, seguir la reflexión y el análisis no solo con los creadores, creadoras y con el público cultural de esta ciudad, sino con el resto del país. Otro de los retos, ya lo adelantaba un poco Juan, pues es continuar con esta programación híbrida. Es cierto que trabajar en línea ya se quedó, no solo en cuanto a programación, sino tú sabes bien, Rosa, ¿no? Que también la cuestión ya laboral es mucho se hace de manera híbrida. Entonces, pues seguir con esta programación híbrida, como bien decía Juan, con el ALEF virtual, pero luego el ALEF presencial, e intentar nuevas maneras de hacer y de promover la creación, ¿no? Ese es el objetivo principal. Y me parece que tienen todas las opciones, todas las herramientas. Podemos solamente entrar a disfrutar, podemos entrar a participar y a ponernos activos y también a aprender. Y bueno, pues nuestra televisora TV UNAM forma parte de este proyecto y seguimos en esta responsabilidad. Les agradezco muchísimo que nos hayan platicado de estos proyectos y pues que solamente es una probadita. Para tener el panorama completo, la invitación está abierta a visitar cultura.unam.mx y cuando sea posible, pues regresaremos a los recintos
y a las actividades que ya conocíamos. Le agradezco muchísimo a Juan Ayala, secretario técnico de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural, y a Paola Morán, quien es secretaria técnica de vinculación también de esta coordinación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias, Juan. Y bueno, con esta entrevista con especialistas universitarios terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a quienes nos acompañan también del otro lado de la pantalla, que nos sigan haciendo llegar sus dudas y sus comentarios. Por supuesto, están nuestras redes abiertas y también nuestros números de WhatsApp. Recuerde, tenemos una cita completamente en vivo mañana en punto de las 2:30 de la tarde, por supuesto, por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.